Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que como cada sábado, los sábados a las 5 en punto de la tarde, a las 17 horas, está disponible este programa y centenares de programas anteriores a través del canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Ahí están, ahí se encuentra este programa y muchísimos más. Repito, centenares, literalmente centenares de programas anteriores para que ustedes puedan verlos, escucharlos, oírlos cuando quieran, cuando puedan, cuando lo deseen, cuando tengan ganas. Para eso es este canal, para platicar de historia de México, sin ningún otro interés. No está monetizado, ni hay economía de por medio, simple y sencillamente es el gusto y la pasión por charlar con ustedes del pasado. Les reitero, eso sí, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Por supuesto, les agradezco muchísimo su compañía, el que estemos juntos para acompañarnos y platicar de historia, recordar nuestro pasado. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y en esta ocasión tenemos que partir del presente, de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país, para darle dimensión de pasado, para poder conocer algunos antecedentes de lo que hoy en día se está discutiendo de manera muy acre y muy virulenta, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, como en el debate político, porque se trata de un tema trascendental. Me refiero a la reforma judicial que será planteada en las próximas semanas al Congreso de la Unión, previo, según se nos ha informado, algunos debates, intercambios de opiniones que habrá entre los distintos medios interesados, como son las barras de abogados, el propio Poder Judicial, las asociaciones de jueces y magistrados, las universidades y escuelas de derecho, en un tema que especialmente es sensible, porque en todo el mundo, solamente en Bolivia, en la hermana República de Bolivia, el pueblo elige por votación a los ministros o jueces de la Suprema Corte de Justicia de aquel país. Idea que contiene también la iniciativa que ya ha circulado, que quizás todos conocemos, que se va a proponer, repito, al Congreso próximamente, en la cual también se propone que los miembros del Poder Judicial de la Federación, particularmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y los jueces de distrito sean designados por votación popular. Este es un tema importante, es un tema además candente y es un tema de vital importancia que desde la perspectiva de nuestro programa, de nuestra obligación, de nuestra misión, divulgando la historia de México, pues corresponde examinarlo precisamente desde el punto de vista histórico mexicano. Sí, y lo anticipo, en algún periodo de nuestro pasado, particularmente entre 1857 y 1880, nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron elegidos por voto popular. No así los magistrados de tribunales ni los jueces de distrito, ellos no. Tuvimos ya pues esta experiencia. ¿Cómo nos fue en ella? Bueno, lo vamos a platicar en este programa, pero simplemente déjenme anticiparles que al día de hoy, para que estemos todos de acuerdo con un conocimiento uniforme,
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se designan a propuesta del presidente de la República, que presenta una terna, valga la redundancia, de 3 candidatos al Senado de la República, en donde son interrogados, examinados, y el Senado elige a uno de ellos. En caso de que el Senado rechace en 2 ocasiones la terna, el presidente de la República puede designar al ministro o ministra respectiva. Esto fue lo que sucedió recientemente con el nombramiento de la ministra Lenia Batres. Esto pues es algo que tenemos todos presentes porque lo hemos vivido, lo hemos visto en los últimos años cuando se ha producido alguna vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Conocemos ya el procedimiento que existe en nuestro país desde el año de 1995. Pero quizá lo que poco sabemos es que el resto de los juzgadores federales, el resto del personal que integra el Poder Judicial de la Federación, es decir, los magistrados de tribunales colegiados y los jueces de distrito, ellos son designados mediante lo que se llama la carrera judicial, que es un arduo desempeño de varios años que exige primero el título de abogado o licenciado en Derecho y después acreditar, pasar, aprobar diversos exámenes de oposición, tanto de conocimientos como de debate, como de casos prácticos. Así se llega a ser juez de distrito o magistrado de tribunal en nuestro país. Bueno, esto es lo que pretende ser modificado en la reforma que será, repito, presentada al Congreso en próximas semanas, para suplirlo con una especie de proyecto de voto popular, para que sea el pueblo en elecciones quien designe a los ministros de la Corte, a los magistrados de los tribunales y a los jueces de distrito. Esto es el mundo actual, la realidad actual. A mi juicio, la forma de elegir jueces y magistrados mediante exámenes me parece muy correcta. Sí, estoy de acuerdo en que es quizás preferible revisar la forma de designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quizá con otros procedimientos, quizá también con exámenes de oposición, pero de ahí a elegirlos, la experiencia histórica mexicana nos demuestra que esto fue finalmente una falla tremenda de nuestro sistema constitucional. Tuvo momentos luminosos, como lo veremos ahorita, pero también al final se dieron cuenta que era un error tremendo que el pueblo votara directamente por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero vamos a iniciar el tema. Miren, en los debates para crear, para discutir, para finalmente aprobar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos conocemos como del 5 de febrero de 1857, se presentó la propuesta precisamente de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran designados por el voto indirecto de la población. En la misma elección en la cual se elegía al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, también el pueblo acudiría a votar por ministros de la Suprema Corte de Justicia. Repito, en voto indirecto. Los 3 poderes de la Unión serían electos por el pueblo mediante un procedimiento indirecto en el cual el pueblo vota por un elector y el elector es el que votará. Seguramente, pues bien manejado este personaje, el elector intermedio, por el presidente, por el senador, por el diputado y por el ministro de la Corte, que crea más conveniente. Esto ya lo vivimos en México, repito,
en la Constitución de 1857 y en el debate respectivo, cuando se discutió esta propuesta de que los ministros de la Corte fueran electos por el voto popular indirecto, que ocurrió el día 23 de octubre de 1856, fíjense qué curioso, se emplearon los mismos argumentos que al día de hoy se están utilizando para justificar que los ministros de la Corte sean electos por el pueblo y, y al contrario, ya desde ese mismo tiempo se utilizaban los mismos argumentos de quienes hoy están en contra, oponiéndose a que los ministros de la Corte sean electos de esta manera. Esto se encuentra en la historia del Congreso Constituyente de 1857, que escribiera un gran periodista y diputado, Francisco Zarco, un libro que les recomiendo. Claro, es un volumen voluminoso, la historia del Congreso Constituyente del 57, pero aquí viene al detalle todos los debates que alrededor de todos los artículos se suscitaron en ese Congreso, y naturalmente está también el relativo al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, dedicado a examinar un tema de actualidad, pero desde el punto de vista histórico, porque recuerden, como lo hemos repetido en varias ocasiones, la historia tiene utilidad sobre todo cuando es un punto de vista para los problemas de la contemporaneidad. La historia que carece de esta perspectiva de poder dar luces sobre el pasado de tal o cual problema no sirve para nada. La historia, precisamente como maestra de la vida, nos permite saber y entender que situaciones contemporáneas del día de hoy quizá ya las vivimos, como es el caso concreto de lo que estamos platicando en esta ocasión, que es el posible proyecto de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular. Experiencia que ya vivimos en México y que quedó plasmada en la Constitución de 1857, y que esa posibilidad de elección a los ministros de la Corte estuvo vigente por más de 13 años. Decía yo hace un momento, y recomendaba yo también, que si ustedes tienen mayor interés, pues puedan consultar un prodigioso volumen de casi 1000 páginas, que es la historia del Congreso de 1857, que escribiera el gran periodista, que además fue diputado constituyente en esa ocasión, Francisco Zarco. Ahí vienen los debates de todos los artículos de la Constitución, y particularmente nos interesa destacar el artículo respectivo de la elección por voto popular indirecto en aquel tiempo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, repito, con los argumentos que casualmente se emplean hoy en día. Miren, se opuso de inmediato al proyecto en esa sesión del 23 de octubre de 1856 el diputado Ignacio Reyes, un abogado queretano que era diputado al Congreso Constituyente, y dijo que se le hacía una insensatez elegir por voto a los ministros de la Corte, porque era algo así como elegir por voto al médico que va a operar a un paciente, o elegir por voto a alguien que queremos que nos haga un servicio específico, no importando si sabe o no sabe la materia en cuestión. No podemos elegir por voto a quien nos va a juzgar porque no sabe derecho, o porque si lo sabe, a lo mejor tiene intereses contrarios o conflictos, o es parte de un gremio, o inclusive, hoy en día diríamos, de un cártel. Así que Ignacio Reyes, ya desde 1856, anticipaba la dificultad para poder elegir a quienes no están
debidamente capacitados ni con una fama debidamente probada de honradez y de imparcialidad para desempeñar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime que se trata precisamente de darle justicia al pueblo. De eso se trata. Y de inmediato vinieron las respuestas por parte del diputado Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, que es quien presentó la iniciativa y el proyecto de que los ministros de la Corte fueran electos por el pueblo en votación indirecta. Y Ponciano Arriaga mencionó primero que el tener título universitario de abogado no era pues garantía de que la persona fuera sabia e imparcial, que él había visto a muchos abogados enfrentarse a jueces legos, a jueces de pueblo que no tenían ningún tipo de estudio y, con sorpresa de todo mundo, se daban cuenta que estos jueces de buena fe actuaban de manera más justa que los jueces que tenían preparación jurídica. Eso decía Ponciano Arriaga. Y completó la idea el propio diputado Francisco Zarco, quien dijo que en una república democrática, si los poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, eran ocupados por personas electas por el pueblo, también el tercer poder, el Poder Judicial, debería igualmente ser ocupado por personas electas por el pueblo, porque si la soberanía nacional radica en tres poderes, proviene del pueblo y se ejerce a través del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los tres poderes tenían que estar formados por personas electas por el propio pueblo. Esto fue el argumento de Francisco Zarco, que junto con Ponciano Arriaga lograron que en esa misma sesión del día 23, repito, de octubre de 1856, este artículo tan discutido se aprobara por mayoría simplemente, 47 votos a favor contra 37 en contra. Es decir, no fue unánime como muchos otros artículos de la Constitución. No fue abrumadoramente mayoritario como sucedió con otros más, sino fue una mayoría simple de 47 a 37 porque no todo mundo estaba muy convencido de la bondad que pudiera tener el elegir de esta manera a los jueces o magistrados o ministros, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, así se aprobó, así quedará en la Constitución y muchos años después, ya enjuiciando lo que había sucedido en ese Congreso Constituyente, uno de los más prominentes juristas que explicaron a detalle la Constitución de 1857, y me refiero al gran abogado y escritor don Emilio Rabasa, que además de abogado fue novelista. ¿Se acuerdan sus novelas fantásticas La Bola, La Gran Ciencia, Cuarto Poder y Moneda Falsa? Bueno, Emilio Rabasa, que es ese autor, también escribió un libro importantísimo que se llama La Constitución y la Dictadura, un libro fundamental para entender qué es lo que sucedió en el Congreso Constituyente del 57 y qué es lo que dice y cómo se interpretó la Constitución de ese mismo año. Bueno, don Emilio Rabasa criticó terriblemente esta manera de designar a los ministros de la Corte por voto popular indirecto, sistema que, dijo don Emilio, en ese momento solamente se empleaba en otros dos países pequeñitos, en Guatemala y en Honduras. Hoy ya ni ellos, hoy nada más en Bolivia. ¿Cómo le llamó Emilio Rabasa a esto? Pues miren, es la dictadura democrática. Porque si en una elección el presidente
los senadores, los diputados y los candidatos a ministro de la Suprema Corte son electos por el pueblo, serán porque hicieron campaña política, porque forman parte quizás de un grupo político, de un partido, y de esta manera un partido político que obtenga mayoría, la presidencia de la República, mayoría en la Cámara de Senadores, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Suprema Corte, va a establecer una dictadura democrática en detrimento de los derechos humanos y en detrimento también de las minorías que no tendrán manera de defenderse. ¿Por qué? Porque el propio Rabasa, siguiendo además también las ideas de los constitucionalistas norteamericanos, porque de la Constitución de Estados Unidos copiamos la Constitución de 1857, excepto en el nombramiento de los ministros, todo mundo ha señalado que la misión del Poder Judicial, que la misión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente defender al ciudadano en contra de los abusos que violan los derechos fundamentales del Poder Ejecutivo o en contra de los abusos del Congreso de la Unión, que viola los derechos de las minorías o bien se opone o va contraria a lo que dicta la Constitución. Esa es la misión del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. En México se realiza a través del juicio de amparo o a través de las acciones de inconstitucionalidad. Esa es la tarea. Y no podrían realizarla, dice Emilio Rabasa, si los ministros de la Corte de Justicia, pues son miembros de un partido político y actúan políticamente, precisamente, conforme a los dictados del propio partido, conforme a su programa, conforme a su proyecto de nación que tengan. Esto, dice Rabasa, y dicen además los teóricos norteamericanos, invalidaría la justicia, la convertiría en un asunto meramente partidario. Y a esto se oponía Emilio Rabasa. Sin embargo, a pesar de Rabasa, en México la experiencia de la Suprema Corte de Justicia así elegida fue francamente sorpresiva durante unos cuantos años. Y esto, amigas y amigos, es lo que vamos a platicar, si a ustedes les parece bien, en un momentito más. Así que no se vayan, por favor. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, dedicado a examinar históricamente un asunto contemporáneo. Me refiero, como ya lo dije varias veces, a la propuesta que se presentará próximamente ante el Congreso de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular, mismo que ya sucedió en México allá en el remoto siglo XIX, con la Constitución de 1857. Recuerden, amigas y amigos, que la historia es para darle sentido de contemporaneidad y aplicarla a las cuestiones del presente. Que la experiencia del pasado nos sirva para iluminar lo que está sucediendo hoy y poder actuar en consecuencia. En ese momento se votó de manera mayoritaria, sí, 47-37, que los ministros de la Corte fueran electos por voto popular indirecto, y la Constitución, que entraría en vigor el día 5 de febrero del 57, como todos sabemos, vería el proceso electoral para poder desembocar el día 1 de diciembre de ese mismo 1857 en la toma de posesión del presidente de la República, Ignacio Comonfort, y en la toma de posesión también del primer presidente de la Suprema Corte de Justicia electo por el pueblo, que lo fue nada más ni nada menos que don Benito Juárez. También sabemos que entre ese diciembre del 57 y hasta agosto de 1867, casi por 10 años, la situación del país impidió que la Suprema Corte de Justicia pudiera actuar como un poder
encargado de impartir justicia. Primero la Guerra de Reforma, después la intervención francesa, enseguida el Segundo Imperio, casi 10 años interrumpió la vigencia de la Constitución y aunque sí se eligieron a los ministros de la Corte, pues no tuvieron la oportunidad de servir impartiendo justicia. Sí, participaron en política, eso sí, porque recuerden que la propia Constitución del 57, como hemos platicado en alguna otra ocasión, le concedía también al presidente de la Suprema Corte de Justicia el carácter de suplente o vicepresidente del presidente de la República titular del Poder Ejecutivo. Benito Juárez ocupará la presidencia supliendo a Ignacio Comonfort, quien se dio a sí mismo un golpe de Estado, tema que ya hemos platicado, y en 1861, fíjense, aquí se comprueba lo que afirmara primero el diputado Ignacio Reyes y después Emilio Rabasa, el crítico de la Constitución, cuando el pueblo votó y eligió a una persona como presidente de la Suprema Corte de Justicia que no tenía la más mínima idea ni del derecho ni precisamente de la justicia. Me refiero al general que antes había sido comerciante, Jesús González Ortega, vencedor en la Guerra de Reforma, muy popular. Y fíjense, lo hicieron presidente de la Corte sin tener ni idea. Bueno, ni siquiera sabía sumar. Ya hemos platicado en alguna ocasión cómo pidió ser presidente de la República, argumentando que ya había vencido el cuatrienio para el cual había sido electo el presidente Juárez y le fallaron las cuentas. Bueno, esto fue el grado también de abyección al que llegó la Suprema Corte eligiendo personajes que no tenían ni idea. Pero el momento estelar, y en ese me voy a dedicar este bloque, el momento estelar de la Suprema Corte de Justicia llegó precisamente en 1867, cuando, una vez derrotado y fusilado Maximiliano, el presidente Juárez regresa a la Ciudad de México, convoca elecciones y quizá pensando, no dudo que en el bien de México, no lo dudo, pero sí en imponer todo un programa liberal, según él lo entendía, de un partido liberal del cual él era indudablemente el líder porque había sido durante 10 años quien abanderara la resistencia del país defendiendo la Constitución y en contra de la intervención extranjera, el presidente Juárez consiguió no solamente ganar él la presidencia de la República, que sus correligionarios obtuvieran la mayoría de las senadurías, de las diputaciones al Congreso de la Unión, sino además también consiguió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, recién electos por el voto popular indirecto del pueblo mexicano, todos ellos fueran del Partido Liberal y muchos muy cercanos amigos de él. Era la dictadura democrática perfecta. El presidente Juárez consiguió arrasar en esas elecciones con su partido, con sus amigos, y todos ellos quedaron colocados en el Congreso, en la Corte y el propio Juárez encabezando todo en la presidencia. Pero aquí viene lo sorprendente y quizás la mayor lección para el presente. No puede afirmarse, quizás, que el sistema de elegir a los ministros por el voto del pueblo sea bueno o malo. Emilio Rabasa dice que es pésimo. Pero en México tuvimos un momento de experiencia luminosa que demostró todo lo contrario. Nada más que el elemento importante es que el pueblo, sabiéndolo o no sabiéndolo, eligió personas de altísima calidad moral. Personas íntegras, bravamente independientes, como dice don Daniel Cosío Villegas. Personas que estaban dispuestas a cumplir con el mandato constitucional de defender al pueblo de los abusos violatorios de derechos humanos del Poder Ejecutivo y de defender a las minorías y a la Constitución de los abusos legislativos del Congreso de la Unión.
Y eso que eran amigos del presidente Juárez. Y eso que eran compañeros de partido del presidente Juárez. Fíjense, fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia Sebastián Lerdo de Tejada, un gran abogado que había sido ministro del presidente Juárez durante los años terribles de la intervención francesa y del imperio. Fue también electo ministro de la Suprema Corte de Justicia, otro gran abogado que ya había sido diputado, senador, embajador, ministro de Estado, don José María Lafragua, un personaje de primer nivel intelectual y moral. Fue también electo, fíjense bien, otro abogado, escritor y militar, Vicente Riva Palacio, aquel que todos conocemos por sus magníficas novelas como Virgen casada, monja y mártir, en fin, un escritor de primera línea que además fue general y combatió al imperio y a la intervención francesa y era también abogado, fue electo ministro de la Suprema Corte de Justicia, un intelectual, al igual que su amigo Ignacio Manuel Altamirano, también militar, también abogado, también escritor, también novelista, también pensador de primer nivel, Ignacio Manuel Altamirano, o Ignacio Ramírez, el famoso nigromante, abogado, intelectual, escritor, poeta, o como José María Castillo de Velasco, que había sido también un estupendo abogado y escritor de libros de derecho, o como León Guzmán, que había sido ya militar, general, gobernador del estado de Guanajuato, periodista, abogado, que había combatido a Francia y a Maximiliano, y más adelante otros personajes como Miguel Auza, liberal, abogado, gobernador de Zacatecas, general, como Ignacio Mariscal, diputado constituyente en el 57, un joven oaxaqueño brillantísimo y que después de muchos años sería secretario de Relaciones Exteriores, o como también José María Vigil, otro abogado historiador, uno de los autores del México a través de los siglos, o como José María Iglesias, abogado, diputado constituyente del 57, ministro de Juárez y lo acompañó durante todo el peregrinar de la República en los años de la intervención francesa y el imperio, escritor, autor de varias obras de derecho y de historia, José María Iglesias, o como Manuel María Zamacona, que había sido también gobernador y embajador, o también como Ignacio L. Vallarta, diputado constituyente, gobernador de Jalisco, ministro de Gobernación, abogado destacadísimo que también fue electo en su momento ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos ellos, en más o menos una década, entre 1867 a 1876, se caracterizaron por su independencia, por su integridad, por su compromiso con la justicia, y esto es lo importante, se opusieron al propio presidente Benito Juárez, del cual muchos eran amigos cercanos, y se opusieron también al propio presidente Sebastián Lerdo de Tejada, del cual también muchos eran amigos y colegas. Esto es la verdadera, independencia, el saber actuar separado de lo que manda el partido y lo que manda el presidente y lo que ordena el Congreso. Y estos hombres, a pesar de ser amigos de Juárez y de Lerdo, se opusieron a él. ¿A qué se debió? A que eran grandes hombres. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, dedicado a dar una retrospectiva histórica a un asunto contemporáneo que lo es la posible elección por voto popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no me meto ni siquiera al caso de los jueces de distrito ni los magistrados de los tribunales colegiados, porque eso ni siquiera en 1857 se llegó a plantear, Esto, me parece literalmente una aberración,
porque para ser juez, para ser magistrado, se requiere perseverancia, conocimientos, estudio, dedicación, y hoy en día, mal que bien, el sistema funciona mediante exámenes rigurosos de oposición. Sí, puede ser criticable y mejorable el procedimiento constitucional para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero no sé si el voto popular sea el indicado. Repito, solamente en Bolivia existe este procedimiento. En ningún otro país que tiene régimen constitucional de separación de poderes y donde hay un poder judicial, existe esta manera de elegir a los ministros del máximo tribunal. Solamente en Bolivia, en ningún otro país del mundo. Repito, no sé si sea la mejor manera de elegirlos. Sí sé que la experiencia histórica mexicana en la Constitución de 1857, cuando se introdujo esta posibilidad de que los ministros de la Corte fueran electos por el voto popular indirecto en aquel tiempo, hubo oposición porque se criticó este mecanismo, ya que pues la gente no acude al médico que haya elegido el pueblo, ¿verdad?, para que lo cure, ni tampoco se elige, en el caso contemporáneo, a quién puede ser el piloto de avión aunque no sepa manejar un aeroplano. Sin embargo, ganó la moción indicando de que si el poder judicial es uno de los tres poderes en los cuales se divide la soberanía nacional que dimana del pueblo, también tenían que ser electos por el pueblo. Ganó 47-37 esta moción. Vimos también, y esto es quizás lo más sorprendente, que durante casi 10 años, de 1867 a 1876, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, fueron electos por el voto popular indirecto ministros de altísima calidad moral, intelectual, de integridad, de honradez. Inclusive alguno de ellos, Ignacio Manuel Altamirano, escribió en sus memorias que no le importaba el poco sueldo que ganaba como funcionario de la Suprema Corte de Justicia, porque él jamás vendería sus servicios como juez. Él se dedicaría a impartir justicia con imparcialidad. Y estos hombres, que los repito rápidamente, como José María Lafragua, como Vicente Ría Palacio, como José María Castillo y Velasco, como Joaquín Cardoso. Fíjense, este es un caso interesante. Joaquín Cardoso es un miembro de la comunidad judía en México que gracias precisamente a la Constitución del 57 y a las leyes de reforma, al establecerse el Estado laico, un judío pudo ser electo ya ministro de la Suprema Corte de Justicia y lo hizo con mucha dignidad, Joaquín Cardoso. O como Ignacio Manuel Altamirano, que ya platicábamos de él, o como el famosísimo nigromante Ignacio Ramírez, o como León Guzmán, o como Miguel Ausa, o como Ignacio Mariscal, o José María Vigil, o José María Iglesias, que es importantísimo, o como Manuel María Zamacona, o como Ignacio L. Vallarta, son personas que llegaron a la corte y sin importar su amistad con el presidente Juárez y con el presidente Lerdo, se opusieron a él varias veces, otorgando amparos aún en contra de los deseos del presidente y aún en contra de los deseos del Congreso de la Unión. Fíjense la valentía de estos personajes, que quizá por ser extraordinarios, yo no sé si se repitan actualmente, pero estos personajes supieron enfrentarse a los presidentes de su tiempo a pesar de ser sus amigos y supieron enfrentarse a los congresos de su tiempo a pesar de que todos ellos se conocían y formaban parte del mismo partido político. Esta es una experiencia importantísima y notable, ¿eh? Esto existió en México, pero repito, el éxito de que se haya mantenido, de que se haya conservado la independencia de los poderes y que la Suprema Corte de Justicia
haya otorgado amparos, protegiendo a las personas, protegiendo a las minorías, en contra del presidente de la República, en contra del gobernador de los estados, en contra del Congreso de la Unión, se debió a la integridad moral e intelectual de estos personajes, de estos ministros. Y este es el riesgo, dejarlo precisamente al azar. Y a que podamos hoy en día encontrar personajes de la talla de estos que hemos mencionado, que supieron enfrentarse a Benito Juárez, que era el gran líder vencedor del Partido Liberal Mexicano. Se enfrentaron a Juárez, se enfrentaron a Lerdo, que fue su sucesor cuando muere don Benito en la presidencia. Hoy podremos encontrar personajes. Esto, como se dice popularmente, es un albur, ¿eh? En aquel tiempo tampoco lo sabían, pero sin embargo, simplemente basta con revisar los nombres de estos, literalmente, personajes de primer nivel, para saber que los mexicanos atinaron al llevarlos a la Suprema Corte de Justicia, donde se comportaron con absoluta integridad e imparcialidad. Este es el riesgo, ¿eh? No dudo que el sistema pudo funcionar. Funcionó y muy bien, con personajes extraordinarios, repito. Todos los que hemos mencionado son de primera línea moral e intelectual. ¿Tendremos hoy en día personajes así que sepan sacudirse la amistad y enfrentarse al poder ejecutivo, enfrentarse al poder legislativo, enfrentarse a los poderes estatales en defensa de los derechos humanos, en defensa de las minorías, en defensa de la Constitución? Este es el gran reto del presente, ¿eh? En 1857 se arriesgaron y funcionó. Claro, funcionó durante una década, ¿eh? Fíjense ustedes cómo cambia la historia. A partir de 1877-78, comienzan a llegar a la Suprema Corte de Justicia por elección popular indirecta personajes ya desconocidos, políticos, inclusive. Fíjense hasta dónde llegó esto. Una vez, en 1880, fue electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el general Porfirio Díaz, que no tenía nada, ni idea del derecho, ni mucho menos de la justicia, como sabemos, pero fue electo ministro. Cabe decir que don Porfirio, quizás en una especie de sincera reflexión, de examen de conciencia, renunció al nombramiento de ministro de la Corte. En cuanto le fue anunciado, ni siquiera tomó posesión. Prefirió hacerse un lado. Esto lo detectó muy bien uno de los ministros que sería presidente de la Corte, Ignacio L. Vallarta, el gran jalisciense, que tiene nombre de calle principal allá en la ciudad de Guadalajara. Don Ignacio L. Vallarta se da cuenta que don Porfirio por lo menos tuvo el escrúpulo de no aceptar el cargo de ministro de la Corte. Se da cuenta también que están llegando ya personajes, pues más bien de segundo o tercer nivel, y que no tienen la calidad moral que tuvieron sus antecesores en la gran década de la República restaurada. Y va a ser Ignacio L. Vallarta quien le va a proponer al después entonces presidente Porfirio Díaz reformar la Constitución, suprimir la designación por voto popular de los ministros de la Corte, establecer el procedimiento que hoy funciona, que el presidente de la República presente al Senado una terna, y además quitarle a la Corte de Justicia el papel protagónico de que su presidente fuera el vicepresidente, de hecho el suplente del presidente de la República. El ejemplo del propio Porfirio Díaz, que fue nombrado por el pueblo ministro de la Corte, y que don Porfirio, repito, en un caso extraordinario de examen de conciencia, dándose cuenta que no tenía nada que hacer en la Corte, decidió no aceptar, renunciar a ese nombramiento, más
las ideas de Ignacio de Vallarta, un hombre de primer nivel, llevaron a la conclusión de que era totalmente un riesgo para la democracia el que los ministros de la Corte fueran electos popularmente, aunque fuera en votación indirecta. Esto ya lo vivimos en México, esto ya lo aprendimos en México, esto es historia con sentido de contemporaneidad que nos permitirá, espero, a los mexicanos adoptar una sensata decisión, eligiendo un quizás mejor, un tercera vía o un otro procedimiento para elegir a los ministros de la Corte mejor que el actual, pero sin caer en el exceso demagógico, como lo señaló Emilio Rabasa, del voto popular para los ministros. La justicia merece jueces y ministros de alta calidad. Gracias, amigas y amigos, y primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana.